El Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil se celebra el 2 de abril, coincidiendo con el nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen. El objetivo es despertar el interés y amor por los libros y la lectura de los niños y jóvenes y hacer de ello un hábito de vida. Otra fecha relevante relacionada es el Día Mundial del Libro, que se celebra el 23 de abril. ¿Por qué se debe celebrar el Día Internacional del Libro Infantil? Es porque busca reconocer la importancia de la difusión del libro y la promoción de la lectura como forma de empoderamiento y libertad para niños, niñas y adolescentes. Y ahora hablaremos de Hans Andersen. Nació el 2 de abril de 1805. Él fue un escritor y poeta danés famoso por sus cuentos para niños. Y uno de sus libros más reconocidos son el primero es El patito feo, que se considera que es un cuento que viene a reflejar la propia vida del autor. Y es que tuvo que hacerle frente al bullying y a la discriminación por sus orígenes. Y segundo, La sirenita. Por su parte viene a ser un reflejo de un amor imposible y las escribió tras no ser correspondido por su asesor financiero, Edward Collins. Y uno de los datos curiosos de este autor son, número uno, que era disléxico. Número 2, llegó a escribir 178 cuentos. 3, su mejor amiga. Si ya viste El Gran Showman, ¿recuerdas a Jenny Lind, la cantante que interpreta a la actriz Rebecca Ferguson? En la vida real era mejor amiga de Hans. Daba conciertos beneficencia de los desamparados y los niños huérfanos. Fue ella quien le enseñó a Hans sobre la hermosura de dar a otros. Y por último, este escritor falleció el 4 de agosto de 1875, causada por el cáncer hepático. Entre los libros infantiles clásicos tenemos a La Reina de las Nieves y El Principito. La Reina de las Nieves, cuento escrito por el autor Hans Christian Andersen, trata sobre la gran lucha de Gerda por reencontrarse con su amigo Kai, quien se encontraba cautivo por la fría y peligrosa Reina de las Nieves. Este cuento te llevará a profundizar en lo que es el valor de una verdadera amistad. Por otro lado, El Principito, obra escrita por el aviador francés Antoine de Saint-Exupéry, nos narra la travesía de un pequeño príncipe en el universo, que durante el transcurso de su viaje descubre la forma en la que los adultos observan la vida. Este hermoso cuento comprende el valor del amor como también la amistad, y hará que más de uno reflexione sobre ello. Buenas tardes con todos. El día de hoy tenemos una invitada especial. Su nombre es Tania Romero Cruz, profesora inicial, que nos estará respondiendo a las siguientes preguntas. Bueno, comencemos. Primera pregunta. ¿Conoce algunos autores peruanos que escriban cuentos infantiles? Bueno, buenas noches, chicas. Gracias por la invitación. Sí, conozco algunos autores. Tenemos, por ejemplo, a los hermanos Paz, que son Andrea, Claudia y Cristóbal Paz, que son peruanos y tienen cuentos muy bonitos. También Cristian Ayuni, que es otro escritor peruano también. Keiko Kasa, que es japonesa. Y Paulette Borgius, que también tienen cuentos para niños de preescolar. Sí, qué interesante, porque también es muy importante preparar a los niños también de la cultura y también darle la oportunidad a lo nuestro. Bueno, seguimos. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de libros recomienda según cada etapa de la infancia? A ver, en educación inicial trabajamos dos etapas de la infancia, ¿no? La primera infancia, que es el primer ciclo, que es la etapa de la cuna, que son niños desde los 6 meses más o menos que se trabaja en educación inicial, hasta los 2 años y 11 meses. En la primera infancia, se trabajan libros más que nada de nociones pequeñas, como son los animales de repente de la granja o animales domésticos, ¿no? Los cuentos de tipo como los de El Pollito Lito, El Pato Renato o Los Conejitos Saltarines, que también son libros conocidos, ¿no? Que trabajan los niños de preescolar, donde se resaltan algunas actividades o se refuercen los colores, las texturas, ¿no? O las características de algún animal. Eso es en el primer ciclo, ¿no? En la primera etapa, digamos. Y también en inicial trabajamos el segundo ciclo, que sería la primera infancia.
donde se trabajan los 3 años, 4 años y 5 años, ¿no? Ahí sí se resaltan algunos valores, ¿no? Actividades un poquito más grandes porque los chicos ya tienen más responsabilidades. Entonces, de repente se resaltan rutinas como la alimentación, el compartir, el ordenar sus juguetes o algunas responsabilidades que puedan tener en casa o en la escuela. Muchas gracias. Ahora vamos con la tercera pregunta, que es, ¿cuál es la mejor manera de fomentar la lectura en los niños? Para fomentar la lectura en los niños, bueno, hay muchas estrategias, ¿no? La primera de ellas es formarles el hábito, ¿no? Eso quiere decir que necesitamos de una lectura diaria, ¿no? Que todos los días tenemos que trabajar la lectura en los niños. Y para eso necesitamos ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, en educación inicial es bueno que los libros, como los niños son pequeñitos, ¿no? Que hayan estantes y que los libros estén al alcance de los niños, ¿no? Porque si tenemos los libros muy arriba o guardados, ellos no van a tener la facilidad de poder comunicarse, poder expresar que desean algún libro o simplemente no los van a ver y no les va a llamar la atención, ¿no? Entonces necesitamos la lectura diaria, que los libros estén al alcance de los niños para que ellos puedan elegir, ¿no? Que ellos elijan sus libros favoritos también, que haya variedad de libros, ¿no? No solamente de un tipo, ¿no? Sino varios libros que puedan haber, que, bueno, los libros tengan textos cortos para preescolar, ¿no? Y que tengan imágenes grandes, porque a veces hay libros que tienen mucho texto y los niños, pues, como saben, los niños de preescolar tienen atención muy cortita. Entonces necesitamos trabajar eso con imágenes grandes, ¿no? Y también son estrategias que se utilizan en inicial, como el crear un momento especial, un momento diferente, para que los niños se sientan atraídos hacia la lectura, ¿no? Por ejemplo, en casa puede ser, digamos, antes de dormir, ¿no? En casa la mamá puede crear un momento especial, ya vamos a dormir, pero antes vamos a leer el cuento de, ¿no? Y puede dejarle elegir un libro de repente al niño. O en la escuela, ¿no? El año pasado nosotros trabajamos una estrategia donde tenemos una campanita y la campanita la hacíamos sonar en el patio y los chicos ya sabían, ¿no? Que esa era la hora del cuento. Entonces ellos todos se acercaban, ya vamos a leer el cuento, ¿no? Y se acercaban y leíamos el cuento, ¿no? O también, por ejemplo, otra estrategia que estoy utilizando este año es el sombrero, ¿no? Tengo un sombrero alto, me pongo el sombrero, ahí dentro a veces si es un cuento pequeñito, meto el cuento, bueno, cuando lo saco, para ellos ya saben, ya que es el momento de la lectura, y están todos emocionados, ya se sientan de frente y ya están listos, ¿no? Ya tienen una expectativa distinta para el momento, ¿no? Ya conocen. Muy interesante, también muy útil para los papás de niños pequeños que de repente nos están viendo, también para que sepan estos tips de cómo introducir a los pequeños a la lectura. Bueno, seguimos. Y para finalizar, ¿conoce algún cuento o libro infantil que fomente el aprendizaje de los valores cristianos? Bueno, el primer libro por excelencia para resaltar los valores cristianos es la Biblia, ¿no? La Biblia infantil, hay muchos tipos hay variedad de editoriales que trabajan la Biblia infantil con imágenes grandes, de repente seleccionando historias especiales, ¿no? De la Biblia, y con eso se puede reforzar, ¿no? Y también tenemos la editorial, hay una editorial Vida Libros, donde se trabajan también diferentes valores, donde se trabajan también niños con problemas, se trabajan también a algunas condiciones que tienen niños distintas, ¿no? Algunas condiciones neurológicas que pueden tener los niños. Qué interesantes respuestas, señora Tania Romero Cruz. Es muy importante nutrir a los niños con la palabra de Dios y sus valores. Le agradecemos por asistir a esta entrevista, también agradecer por el tiempo que nos ha dedicado y por brindarnos esta importante y útil información. Gracias a todos, hasta pronto. Gracias a ustedes también, chicas. Gracias por la invitación.